Hola a todos, bienvenidos al FedNovel, alumnos, padres, madres y demás curiosos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las unidades de medida. Vamos a aprender a diferenciar entre longitud, superficie y volumen, para qué se utiliza cada una y cómo podemos también transformar de una unidad a otra, así como hablaremos también de forma compleja y forma incompleja. Así que nada, espero que os sirva y dentro intro. De acuerdo, tenemos tres unidades de medida. Vamos a empezar por la más sencilla, la longitud. ¿Para qué sirve la longitud? La longitud sirve para medir distancias lineales y la unidad de medida que utilizamos para ello son los metros, los kilómetros, centímetros, etc., dependiendo de qué objeto vayamos a medir. No es lo mismo querer medir la distancia, la longitud de este bolígrafo, que probablemente lo haga en centímetros, que la distancia que pueda haber, por ejemplo, de mi casa al hospital, la cual puedo medir en kilómetros, metros, dependiendo de cómo de lejos o de cerca esté. Siempre, dependiendo del objeto, utilizaré una diferente unidad de medida. En segundo lugar, tenemos la superficie. La superficie mide lo que ocupa un objeto o un terreno en una superficie, valga la redundancia, plana. Siempre en el plano. Mide el ancho por el largo. Y la unidad de medida que utiliza en este caso son metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Os preguntaréis. Porque estamos utilizando dos medidas. Estamos teniendo en cuenta el largo y también el ancho del plano. Por ejemplo, utilizaré kilómetros cuadrados si quiero saber cuánto puedo ocupar en el terreno de un huerto, cuánta superficie puedo dedicar a cada tipo de cultivo, o si quiero saber cuánto puedo dibujar en mi pizarra, cuánto espacio va a ocupar, también lo mediré con centímetros o metros cuadrados, porque tiene dos medidas, la altura y la anchura. Pero recordar siempre en plano. Y por último, pero no menos importante, en tercer lugar tenemos el volumen. El volumen o capacidad que sirve para medir lo que ocupa un objeto en el espacio. ¿Y qué es esto? Normalmente lo utilizamos para líquidos, porque al largo y al alto le añadimos la anchura, la profundidad, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la unidad de medida de centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos o también más comúnmente conocida los litros, decilitros, centilitros, etc. ¿Para qué sirve? Siempre para líquidos. Yo, por ejemplo, puedo medir la capacidad de mi botella de cristal en litros o en decímetros cúbicos, por ejemplo. Cúbicos, de nuevo, porque en este caso tenemos en cuenta tres magnitudes. Es muy importante, nunca olvidéis que un litro es igual a un decímetro cúbico. Este dato recordarlo más tarde porque nos servirá para saber pasar de una unidad a otra. Vale, Alfredo, me queda claro la diferencia entre longitud, superficie y volumen, pero ¿qué es eso de forma incompleja y compleja que me sale a mí en el libro de texto? Muy sencillo, vamos a responder a esa pregunta haciéndoos otra pregunta mucho más fácil. Si os preguntan cuánto medís, podéis contestar de varias maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, mido 1,78. Pero, ¿1,78 qué exactamente? Tenemos por un lado la forma compleja, que se llama compleja por ser más complicada, por ser más difícil, porque utiliza más de una medida para contestar. Por ejemplo, si utilizaría la forma compleja, diría que mido 1 metro y 78 centímetros. En cambio, si utilizo la forma incompleja, que suele ser más habitual, estaría hablando de 178 centímetros o 1,78 metros, porque solo utilizo una unidad de medida. Fácil, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo pasar unidades de medida. De nuevo, empezamos por lo más sencillo, la longitud. Cuando yo quiero pasar o convertir, por ejemplo, metros a centímetros, decímetros o milímetros,
Es decir, voy a pasar de una unidad de medida más grande a una que es más pequeña, ¿vale? Tendré que multiplicar. Siempre que bajo en la escalera, ahora os pondré la imagen, multiplico. Porque voy a tener como resultado un número mayor. Multiplicar significa siempre aumentar, obtener más, no olvidéis eso. En cambio, si quiero pasar de metros, por ejemplo, a decámetros, hectómetros o kilómetros, tendré que dividir. Estaré haciendo esa medida más pequeña. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Tendré que dividir o multiplicar por la unidad seguida de ceros. A cada salto le añadiré o quitaré un cero. Es decir, si yo, por ejemplo, paso de metros a decámetros, tendré que dividir entre 10. Pero si paso de metros a kilómetros, dividiré entre 1000. Y a la inversa, si quiero pasar de metros a decímetros, multiplicaré por 10, pero si quiero pasar de metros a centímetros, multiplicaré por 100. Esta metodología se repite continuamente en cada tipo de unidad de medida. En la superficie, cuando estamos hablando de metros o kilómetros cuadrados, lo único que cambia es que por cada salto que nosotros demos en la escala de la unidad de medida, tendré que añadir dos ceros, ya sea para multiplicar o para dividir. Y también en el volumen, al ser cúbicos, tenemos en cuenta que cada salto añadirá 3 ceros. Pero Alfredo, son muchos ceros y me dan unos números demasiado grandes. Por eso es tan importante el dato que te he dicho antes. 1 litro es igual a un decímetro cúbico. Y de esa manera podemos simplificar nuestros datos y pasarlo a una escala de medida más manejable, más sencilla. Vale, de acuerdo. He entendido cómo funciona el cambio o convertir una unidad de medida en otra, pero ¿cómo multiplico por la unidad seguida de ceros o cómo divido por la unidad seguida de ceros? Vale, es más fácil de lo que parece, no os agobiéis. Aquí tenéis algunos ejemplos. 12 kilómetros se convierten en 12.000 metros. Le añado 3 ceros al multiplicarle por 1000. Y en el otro ejemplo, 3.000 mililitros se convierten en 3 litros, porque al dividir entre 1000 quito 3 ceros. Vale, pero tengo una noticia para ti. Si estás en segundo o tercer ciclo de primaria, o ya incluso has pasado el instituto, la cosa se complica. No siempre va a ser tachar ceros y añadirlos, porque aparecen los números decimales, como bien sabéis. En este caso debemos hablar de la coma del número decimal. Cuando multiplicamos por la unidad seguida de ceros, la coma va a moverse un espacio a la derecha por cada cero que multiplique. Y en cambio, al dividir, la coma irá hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos 5,2 kilómetros que multiplicados por 100 se convertirían en 520 decámetros, ¿de acuerdo? O por otro lado, 350 centilitros que se convierten en 3,5 litros. De acuerdo, vamos a probar si habéis entendido toda esta información que os acabo de explicar. Como estamos en YouTube, podéis parar el vídeo, ¿verdad? Así que os voy a lanzar unas cuantas preguntas en plan test y tenéis que contestar antes de ver la solución, no me hagáis trampas. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Venga. La primera, tengo 2,8 kilómetros y quiero pasarlos a decámetros. Segunda, 42 centímetros, los paso a metros. Tercera pregunta, 280 decímetros cuadrados, los quiero pasar a centímetros cuadrados. Seguimos, 6 metros cúbicos, los quiero transformar en decímetros cúbicos. ¿Y si te digo que me pases 6.000 decímetros cúbicos a litros? Y por último, 6.000 litros, quiero pasarlos a kilolitros. ¿Cuántos serán? Bueno, pues si habéis acertado todas, enhorabuena. Ahora podéis practicar en casa y hacer ejercicios de este tipo para controlar bien la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros, dependiendo de qué unidad de medida esté utilizando. Y nada más, chicos, ha sido un placer. Este es mi primer vídeo, así que espero que le deis mucho amor. Si eres alumno, espero que hayas aprendido algo hoy. Y si eres padre o madre, espero haberte ayudado. A todos los demás curiosos, muchísimas gracias por haberme visto. Suscribíos al canal, ayudarme a crecer y por favor dejarme en comentarios
todo lo que queráis que os explique. Si tenéis dudas de lengua y literatura, de inglés, de otros problemas de matemáticas, si no sabéis qué libros podéis recomendar a vuestros hijos para leer, ahora es el periodo de cuarentena y les tenéis encerrados en casa, si puedo ayudaros, estaré encantado. Esto ha sido Alfred Nobel, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.